Hola a todos, mi nombre es John Alexander López, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de Colombia. Voy a presentar el capítulo 9, Vida Artificial, del libro de Stan Franklin, Mentes Artificiales. Este es un trabajo presentado para la asignatura Modelos Estocásticos y Simulación para Computación y Comunicaciones, primer semestre 2016, cuyo profesor es el ingeniero Jorge Eduardo Ortiz. El libro consta de varios temas, los he organizado de esta manera para la presentación. Comenzaremos con el concepto de vida artificial, luego estudiaremos un caso simple denominado Animat, luego pasamos al concepto de aprendizaje y evolución a través de un ejemplo más complejo, finalizando con el epílogo y las referencias. Nos introduciremos al concepto de vida artificial con la definición dada por Christopher Lambton, quien es considerado el padre de este campo, y cuyo objeto de estudio son los sistemas hechos por el hombre que funcionan como sistemas vivos. El autor nos explica además que este campo se preocupa por las bases formales de la vida y sabemos que la biología es una ciencia sumamente compleja. Por otro lado, los mecanismos que producen el comportamiento natural componen una idea mucho más amplia, puesto que el comportamiento puede ir desde lo físico o químico hasta lo neurológico o psicológico. El concepto de vida artificial es un concepto oximonórico, puesto que ambos términos son completamente opuestos, pero al combinarse producen uno nuevo. ¿Pero qué entendemos por vida artificial? Puede tratarse de la vida que creamos artificialmente, que es el caso de la biotecnología, donde no creamos la vida en sí misma, pero la manipulamos y creamos algo nuevo a partir de eso, como un organismo genéticamente modificado que hace parte de una nueva especie. O más bien, el término hace referencia a una vida creada en lo artificial, una vida simulada, es decir, algo que no está vivo en sí mismo, pero se comporta como si lo estuviera. ¿Usted qué piensa de esto? Si mira con detenimiento, lo que se hace en biotecnología, más no la biotecnología en sí misma, se ajusta a la definición dada por Langton. Aquí observamos dos ejemplos de vida artificial con los que usted probablemente ya esté familiarizado. El primero son los voids de Reynolds, que solo hacen tres cosas. 1. Mantener una distancia mínima de los obstáculos y de otros voids. 2. Acoplar su velocidad con la velocidad media de voids cercanos. 3. Volar hacia el centro de masa percibido de los voids que puede ver. El segundo son los autómatas celulares que con unas cuantas reglas sobre las celdas vecinas producen un comportamiento emergente particular. La importancia de estos autómatas radica en la esencia de la autorreplicación. ¿Puede imaginarse usted que las máquinas puedan hacerlo? Vamos al tema central de la presentación, Animat. Este sistema vivo fue desarrollado por Stewart Wilson inspirado en las ideas de Holland and Riemann. Para lograrlo, Wilson se convence de que la definición de inteligencia dada por Van Heerden es completamente implementable en computadoras. Según él, el comportamiento inteligente debe ser repetidamente exitoso en satisfacer necesidades psicológicas propias, en situaciones diversas y visiblemente diferentes, con base en la experiencia previa. Wilson explica que la primera parte de la definición es fácil de llevar al ordenador usando una variable para representar la satisfacción de la necesidad, como el dolor y el placer. Aquí, por ejemplo, el máximo dolor puede ser -1, 0 un estado de equilibrio y 1 el máximo placer. Para este caso, la variable es un número real y representada en una variable de punto flotante en la computadora. Para la segunda parte de la definición, las situaciones pueden representarse mediante n variables que yo he denominado estados de la naturaleza para relacionarlo con el tema del curso. El aspecto clave aquí es cómo y con qué se perciben. La última parte de la definición, que se refiere a la experiencia previa, es tratada por él como un registro interno que normalmente se representa en una estructura de datos. Bueno, Franklin menciona dos formas de abordar el problema. Una es a través de modelos complejos de animales simples que se basan en el enfoque sintético y emplean la estrategia bottom-up, que es el caso de Anima, y además es la forma más sencilla. La otra es a través de modelos simples de animales complejos que se basan en el enfoque analítico y emplean la estrategia top-down, pero cuya implementación es más complicada. ¿Qué se necesita para la primera? Que la criatura se encuentre a sí misma inmersa en un mar de señales. Por supuesto, la mayoría de estas serán irrelevantes. Que tenga capacidad de movimiento, que pueda asignar un estado especial a aquellas señales que son importantes. Y que pueda actuar para optimizar esas señales que son relevantes para él. Pero definitivamente existen dos problemas básicos. Por un lado, el qué hacer y por el otro, cómo asociar las señales con las acciones apropiadas. Para esto último, Wilson emplea reglas. ¿Cómo definir las reglas? Para ello se debe tener en cuenta que se deben encontrar y apropiar las reglas que funcionan.
Se deben deshacer de esas reglas que no sirven y generalizar las reglas para optimizar el desempeño. El trabajo de Wilson consistió en definir las reglas y lograr esos tres enunciados sobre esas reglas con algoritmos genéticos. El ambiente de Animat es una cuadrícula rectangular de 18 filas por 58 columnas. El mundo de Animat es toroidal. Cada fila se enrolla sobre sí misma, como se observa en la figura. El mundo de Animat es toroidal, como se observa en la figura. Por supuesto, la representación en el ordenador es solo una cuadrícula, pero es posible pasar del extremo izquierdo al derecho y viceversa con un solo paso. A propósito, Animat es la contracción de Animal Material. Veamos un pequeño ejemplo de cómo funciona el mundo de Animat. Se trata de un mundo discreto compuesto con celdas. La criatura representada por el asterisco solo puede ver las casillas a su alrededor. Si la casilla tiene un árbol, entonces este es representado con la letra T y la criatura no puede pasar a esta casilla. Animat rebota como si se golpeara, pero no saldrá lastimado. Si la casilla tiene un fruto, está representado con la letra F, y la acción es consumir dicho alimento, pues Animat es muy glotón. Si la celda se encuentra vacía, se representa con una B. Las acciones de Animat se representan de 0 a 7, donde 0 es moverse al norte, 1 al noreste y 2 al este, y así sucesivamente siguiendo las manecillas del reloj. En este ejemplo, el vector de objetos y el vector de acciones se ven alineados para relacionar cada objeto con la acción. Si la acción es 0, el animal rebota porque hay un árbol, es decir, no hay movimiento. Si la acción es 1, igualmente. Si la acción es 2, se moverá dicha casilla y consumirá el alimento. Las demás acciones resultan en el movimiento de la casilla respectiva porque cualquiera de ellas está en blanco. Por último, vemos un vector detector de característica compuesto por 0 y 1, que es el mecanismo de Animat para detectar objetos. La tabla 9.1 nos ayuda a relacionar la representación con los objetos. Si el objeto es comestible y opaco, se representa con dos unos. Opaco quiere decir que la celda carece de luz por la presencia de un objeto. Si no es comestible pero es opaco, se representa con un 0 y un 1, respectivamente. Y si el objeto no es comestible ni es opaco, significa que la celda está en blanco y por ello se representa con dos ceros. El vector de característica usado aquí coincide con la representación de los objetos del ejemplo. El sistema de clasificación usado por Animat es algoritmos genéticos, es decir, necesitamos una representación del mundo de Animat que nos permita evolucionar las reglas. Dicha representación es lo que Wilson denomina taxón, que es un vector de características con posiciones comodín marcadas con el símbolo numeral que pueden ser reemplazados por unos o ceros. En este ejemplo existen 32 posibles combinaciones de vectores detectores de característica, es decir, 2 a la 5 porque hay 5 casillas comodín. También necesitamos la acción, que es un número entre 0 y 7, como expliqué previamente. Lo agregamos al taxón. En el ejemplo, la acción obvia es la acción 2, porque es la única que conduce a la comida. Es la única pareja de bits que comienza con 1. Esto es importante porque solo se puede combinar taxones que corresponden con la misma acción. Por último, la fuerza, que es un valor 1, por ejemplo, dado si el vector conduce al alimento, o 0 en el caso contrario. Hay una última regla añadida por Wilson para distinguir los caminos cortos y largos, pero la mencionaremos más adelante. Veamos cómo funciona el algoritmo de control. Se toma el vector de característica asignando valores a las posiciones comodín. Se busca entre estas combinaciones las que llevan a alimento. Se selecciona uno de esos con una probabilidad que depende de la fuerza. El Animat se mueve. Si su acción resulta en consumir alimento, el ambiente refuerza dicho clasificador, incrementando la fuerza. La población de clasificadores permanece constante después de generar algunos clasificadores, combinando aquellos que resultaron efectivos y eliminando los restantes. No obstante, el algoritmo de control generaba ciclos infinitos o estancamientos, que obligaron a Wilson a incorporar lo que se conoce como Bucket Brigade Algorithm, o algoritmo de brigada de cubetas, inspirado en la forma como las personas pasan los baldes con agua para apagar un incendio. En lugar de reforzar un solo clasificador, dicho refuerzo es distribuido con los clasificadores previos que ayudaron a llegar a ese movimiento. Aquí vemos el mundo Woods 7, usado por Wilson. Es un ambiente inmutable, es decir, no cambia por ninguna razón y se usó en todos los ensayos del experimento. Es posible notar que la comida siempre se encuentra cerca de un árbol, en cualquier posición pero alrededor de este.
En la figura 2 observamos que el número de pasos promedio requeridos para obtener el alimento disminuía y se estabilizaba, y el periodo requerido disminuía a medida que aumentaba el número de problemas y oscila alrededor de 4 pasos. Vemos que para 1000 problemas el periodo fue de 212 y para 8000 problemas fue de 116. En la figura 3 observamos la distribución de los clasificadores cuando son 8000 problemas, la mayoría de estos por debajo del periodo 100. A Wilson se le presentaron ciertos inconvenientes. Por ejemplo, Animat no distinguía entre los caminos largos y los cortos, por lo que adicionó la cuarta regla, una distancia estimada, y la regla de elección asociada cuya probabilidad es proporcional a la fuerza dividida por la distancia. Fue necesario realizar otros ajustes como combinar clasificadores con acciones diferentes. Así se aumentó la tendencia a emplear los caminos cortos. Se usó una pequeña penalización para los clasificadores agrupados. Se fijó un umbral sobre las fuerzas totales de grupos de clasificadores. Se requirió crear una baja tasa de vectores detectores de característica guiada heurísticamente para diversificar la población en determinados momentos, resultando en diferentes direcciones. Y por último se agregó un operador genético llamado intersección. De esta manera, el paraíso se recuperó. Veamos qué concluye el autor de Animat. Por un lado, es eficiente comparado con el azar y aceptable comparado con la teoría. Aunque el ambiente, las interacciones y sus consecuencias son muy sencillas, para lograr que Animat tuviera un buen desempeño se requirió de una estructura compleja, además de muchos ajustes. ¿Cuál es el papel que tiene la representación interna del ambiente en la inteligencia? Es la pregunta para el tercer debate de la IA. Para Franklin, la definición de inteligencia es un blanco en movimiento, al cual la IA le ha apuntado, pero cuando se ha aproximado a este, la definición ha cambiado. Ya vimos que Animat se diseñó para ajustarse a la definición de Van Heerden, pero ¿es esto válido? En mi opinión, podríamos usar otra definición de inteligencia al diseñar un modelo que se aproxime a dicha definición y voilà, hemos creado la inteligencia. Luego la ponemos a prueba en un ambiente simulado y voilà, hemos creado la vida artificial. Ahora bien, esta aproximación fue hecha hace 30 años y ya se ha refinado tanto la IA como los conceptos de los cuales se ha apropiado con el tiempo. Vamos ahora con otro tema clave para la vida, el aprendizaje y la evolución. Existe adaptación en 3 niveles. El aprendizaje en un instante en determinada situación, el aprendizaje acumulado por la experiencia durante el tiempo de vida y la evolución de las especies ya sea por mutación o por reproducción sexual, y todos se pueden implementar en los agentes. La pregunta es ¿cómo sucede esto? Veamos este caso del agrado de Franklin y cuyos autores son Atcliffe y Lindemann, el mundo AL. En este mundo más complejo que el de Animat hay 100% casillas, pero no es toroidal, y la simulación se detiene después de 1.000.000 de pasos o la extinción de los individuos. Existen árboles con baja tasa de muertes y nacimientos, que son el refugio para los agentes de los depredadores. Hay plantas con una tasa de crecimiento geométrico y asintótico hacia un límite, y debe haber un mínimo de 50 de ellas. Los agentes las consumen y los carnívoros las pisan. Hay carnívoros con inteligencia FSA programada manualmente que se alimentan de los agentes. Tienen una visión hacia los 4 puntos cardinales con 6 celdas de alcance y hay uno nuevo cada 200 pasos de simulación. Pueden ser heridos por los agentes y mueren por heridas graves o inanición. Los agentes controlados por redes neuronales genéticamente programadas ven hacia los 4 puntos cardinales con 4 celdas de alcance. Cuentan con acciones de 2 bits o más bien 4 posibles acciones en las 4 direcciones cardinales. Comen agentes o carnívoros muertos. Se reproducen cuando tienen la capacidad de hacerlo. Pueden ser heridos por carnívoros o por los muros y mueren cuando han sido lo suficientemente heridos. Tienen niveles de energía y salud en 5 diferentes estados: vacío, medio, medio lleno y lleno. Y por último están los muros, que son obstáculos que lastiman solo un poco a los agentes. En la figura 5, tomada directamente del artículo de Ackley y Lindemann, como la imagen previa, la figura 4, y la próxima diapositiva, la figura 6, se ilustra cuáles objetos pueden haber en una celda y cuál es la apariencia que tienen para los otros agentes. Un agente en un árbol, por ejemplo, no puede ser visto. Y si un agente o carnívoro se mueve a dicha casilla, ¿cuál sería la acción que se ejecutaría? Vemos que los carnívoros, por su parte, no hacen elecciones sobre sus acciones, por el nivel de inteligencia programada.
Vemos en la figura 6 el efecto del algoritmo genético ERL en el tamaño de la población de cada tipo de individuo. La población de agentes tiende a aumentar, mientras que las de plantas y carnívoros tiende a disminuir y estabilizarse en un bajo nivel. La técnica empleada por Ackley y Lindemann para implementar el aprendizaje y la evolución es la composición de dos técnicas. Por un lado, un algoritmo genético denominado ERL o Evolutionary Reinforcement Learning, y por el otro la red neuronal artificial CRBP o Complementary Reinforcement Backpropagation. Ellos emplean una red de evaluación y una red de acción, ambas evolucionadas por el algoritmo genético. Podemos decir que la primera conferencia sobre vida artificial se dio en 1987, hace casi 30 años. Ha ido ganando terreno en la IA, incluso cuenta con su propio journal, ha llamado la atención de científicos en otras áreas del conocimiento y por supuesto mucho más de lo que imaginamos. Para esta presentación consulté directamente el artículo de Ackley y Lindemann. El contenido central fue obtenido del capítulo 9 del libro de Franklin. La idea de Animat de Wilson fue inspirada en este artículo de Holland y Ridman. La definición de Lanton de vida artificial aparece en este texto. La definición de comportamiento inteligente dada por Wilson es descrita en este documento de Van Herden. Y por último, tuve información directamente del artículo de Wilson para incluirla en esta presentación. Gracias por su atención.